Ay, qué frío que hace. Puta que sí, hace un re frío. Bueno, ya en este video anterior que hice, estuvimos viendo corriente y tensión en un circuito, ¿no es cierto? Bueno, les propongo una situación que a veces sucede. Imagínense que la corriente que yo tengo que medir es de, por ejemplo, 10 miliamperes. Y yo solo tengo para medir esa corriente un amperímetro. Por ejemplo, este, que es de 1 miliamper como máximo. Bueno, acá está al revés porque mi cámara no me ayuda mucho. Pero si dan cuenta, acá dice 1 miliamper. ¿Qué significa? Que el rango de este instrumento es de hasta 1 miliamper. Bueno, si yo tengo que medir una corriente que sé que es más o menos de 10 miliamper, ¿cómo hago? Tal como viene, no voy a poder conectar este amperímetro. ¿Por qué? Porque se va a comer. La máxima corriente que aguanta es 1 miliamper. Entonces, ¿qué? Esa es una situación que a veces sucede. Con bajas corrientes, como lo acabo de decir, y con altas corrientes. Imagínense que yo tengo un tester de que como mucho mide 30 amperes. Y yo necesito medir una corriente de 50 amperes. Porque es un dispositivo de potencia que necesita consumir eso. Y bueno, yo lo quiero medir. Entonces, ¿qué? Si está así como viene, no lo voy a poder usar. Entonces, ¿qué hago? No voy a conseguir un instrumento en el negocio de electrónica que venda esos instrumentos. Entonces, ¿qué? De alguna manera voy a tener que arreglármelas para que mi instrumento de medición mida hasta esa corriente que necesito. Por ejemplo, de que mi amperímetro que mide hasta 1 miliamper pueda medir 10 miliamper y que mi tester que mide hasta 30 mida 50. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a necesitar ampliar el rango de mi instrumento, ¿sí? Bueno, eso se puede realizar tanto en un amperímetro o en un voltímetro, ¿sí? O sea, un instrumento para medir tensión o corriente, no importa. Bueno, ahora tengo que de vuelta a grabar la siguiente parte de este video, que es cómo ampliar el rango de un instrumento, ¿sí? Para ello vamos a hacer un pequeño análisis del circuito en el que queramos conectar nuestro amperímetro o voltímetro. Me pasó una bicicleta. Y vamos a ver cómo es que ampliamos nuestro rango de un instrumento, ¿sí? Bueno, adentro que hace frío. Bueno, ya acá en casita y mucho más cómodo, vamos a proceder a explicar cómo expandir el rango de un amperímetro. Tengamos en cuenta que el rango era aquel valor máximo que podía medir un instrumento, ¿de acuerdo? Bueno, imagínense que mi instrumento, por ejemplo, sirve para medir 30 amperes, ¿sí? Mi amperímetro. Pero la corriente que yo voy a medir, yo sé que es más de 30, por ejemplo 40, porque por ejemplo lo fabrico muchas veces y lo necesito corroborar, o porque alguien me lo dijo, o porque lo simulé, bueno, sea por la razón que sea, a veces yo sé cuánta corriente más o menos va a circular. Y sé también de que mi rango, mi instrumento tal cual como viene, no va a poder medirlo, porque el rango no es suficiente. ¿Sí? Imagínense que yo eh, quiero medir una corriente llamada I, ¿sí? Con mi amperímetro, ¿sí? Bueno, esto representa el amperímetro que quiero conectar en mi circuito, ¿sí? Sea la parte que necesite conectar al amperímetro, ¿sí? Lo voy a colocar para medir esta corriente I. Lo que sí sé es que esta corriente es muy grande para este amperímetro, ¿sí? Esa es mi situación problemática. Mi amperímetro no soporta esta corriente I que quiero medir. Entonces, ¿qué? Lo que sucede es que para aumentar el rango de un instrumento, lo que se hace es tratar de que vaya a la resistencia la máxima corriente que aguanta, ¿sí? Porque recordemos, el amperímetro se banca hasta un valor determinado, ¿sí? Después, superado ese valor, se quema. Bueno, para que no suceda esto, voy a obligar al circuito de que en el amperímetro solo circule la corriente que se puede soportar, que le vamos a llamar I, que sería la corriente del instrumento, ¿sí? ¿De acuerdo? Mi amperímetro solo puede aguantar un valor de corriente máximo, llamado I del instrumento, que es la máxima corriente que soporta. Bueno, y con el resto de la corriente que me sobra, tengo que
hacer que vaya para otro lugar, que no pase por el amperímetro. ¿Cómo podría ser para que una corriente que me sobra vaya para otro lado y que no vaya por el amperímetro? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué le podrían colocar al amperímetro para bifurcar esa corriente y que solo vaya la necesaria al amperímetro? Bueno, como alguno debe estar pensando, se le coloca en paralelo una resistencia. Justamente se coloca en paralelo porque cuando la corriente que yo quiero medir, la llamada I, se choca con este punto, se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ir al amperímetro, que se llama I del amperímetro esa corriente, y la otra corriente va a ir a la resistencia, ¿sí? La resistencia que se utiliza para aumentar el rango del amperímetro se llama resistencia de Shunt. Resistencia de Shunt o derivadora en español. Tiene sentido porque justamente mi corriente que quiero medir, que es muy grande, trato de que se derive en dos partes. Una al amperímetro y otra a la resistencia, para que no se queme. ¿Queda claro? Bueno, esta corriente la vamos a llamar I de la resistencia de Shunt. Excelente. Bueno, ahora el punto es, ¿qué valor debe tener mi resistencia de Shunt para que no se queme mi amperímetro, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer para que todo funcione correctamente? Veamos lo siguiente para poder calcular la resistencia derivadora. ¿Cómo están conectados la resistencia de Shunt y el amperímetro entre sí? ¿Alguno se da cuenta? ¿Cómo están? Si se fijan bien, tanto el amperímetro como la resistencia de Shunt están en paralelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaba cuando dos dispositivos se encontraban en paralelo? ¿Qué magnitud tenían igual? Si recuerdan bien, en los dispositivos que están en paralelo, las magnitudes que son iguales son la tensión. Quiere decir que la tensión en el amperímetro, o sea en mi instrumento, va a ser igual a la tensión en la resistencia de Shunt. ¿Sí? A su vez, por ley de Ohm, la tensión era igual a ¿qué cosa? Bueno, tengamos en cuenta que P es igual a I por R. Bueno, con esto en cuenta podemos reemplazar esta B por una multiplicación de I por R. Bueno, ¿cuál I y cuál R? Bueno, por la I que circula en ella y por la resistencia que tiene. En este caso, mi instrumento, el amperímetro, circula una corriente llamada II, corriente del instrumento. Y a su vez, mi amperímetro tiene una resistencia. Como dijimos en el video anterior, todo instrumento de medición posee una resistencia interna, ¿sí? Justamente la resistencia de mi amperímetro se llama resistencia interna, ¿sí? Que si se recuerdan era un valor prácticamente igual a cero, un valor muy bajo, como vimos en el video anterior. Bueno, y del instrumento, por la resistencia interna del instrumento, me da la tensión del instrumento, en este caso un amperímetro, que es igual a la corriente que circula por la resistencia de Shunt por la resistencia de Shunt. ¿Queda claro? Espectacular. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya tenemos nuestra incógnita que queremos averiguar, que es la RS, en mi ecuación. Entonces, ¿qué? Me queda despejarlo. Entonces, la resistencia de Shunt es igual a la corriente del instrumento por su resistencia interna dividido la corriente en la resistencia de Shunt.
¿sí? Pero ojo, ¿yo conozco el valor de la resistencia de Shunt? Tal cual, así como viene. No, no lo conozco. ¿Pero lo puedo averiguar el valor de la corriente en la resistencia de Shunt? Sí, lo puedo averiguar, teniendo en cuenta que en mi circuito tengo tres corrientes. Una que entra, que sería la corriente que quiero medir, y tengo dos que salen. La corriente en mi instrumento y la corriente en la resistencia de Shunt. ¿Sí? Tengamos en cuenta. Si yo sumo la corriente del instrumento más la corriente en la resistencia de Shunt, ¿qué valor me va a dar? Me va a dar igual a la corriente que quiero medir, mi corriente I. Esto viene de la primera ley de Kirchhoff, en donde la suma de las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. ¿Queda claro? Es como si yo tuviera un caño de agua en donde circula agua y se divide en dos partes. El agua que viene por acá la sumo con la de acá, me da el agua que viene de acá, del caño principal. ¿Queda claro? Bueno, teniendo esto en cuenta, puedo despejar la IRS. La IRS es igual a la corriente del instrumento, perdón, la corriente que quiero medir menos la corriente del instrumento. ¿Queda claro? Lo que pasé es esto que está sumando lo pasé restando. Y ahora esto lo puedo reemplazar acá. ¿Queda claro? Teniendo esto en cuenta, me queda que la resistencia de Shunt es igual a la corriente en el instrumento por la resistencia interna del instrumento dividido la corriente que quiero medir menos la corriente del instrumento. Espectacular. Esta es la fórmula que debo utilizar para calcular la resistencia derivadora necesaria. Ahora veamos un ejemplo para entender mejor. Imaginémonos la siguiente situación. Yo deseo expandir el rango de un instrumento que mide como mucho 1 mA y cuya resistencia interna es de 100 ohm. Bueno, ¿cómo debería ser para que este instrumento mida como mucho? O sea, ¿cómo debo hacer para expandir el rango de mi instrumento hasta 100 mA? Bueno, ¿cómo debo hacer? El procedimiento es el siguiente. Si yo tengo un instrumento al cual quiero medir una corriente I, o sea, quiero que mi amperímetro mida una corriente I, y esa corriente es más de la que puedo medir, le debo colocar una resistencia derivadora. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale la resistencia derivadora? Recordemos que la resistencia de Shunt es igual a la corriente del instrumento, ¿sí? O la corriente M del medidor, la ponemos como II, es lo mismo, en el apunte lo van a encontrar como IM, pero es lo mismo, II e IM son lo mismo, es la corriente que circula por el instrumento. O sea que la resistencia de Shunt es igual a la corriente del instrumento por su resistencia interna dividido la corriente que quiero leer menos la corriente del instrumento. Si reemplazo por los valores que tengo, me da que la corriente del instrumento son 1 mA. La resistencia interna son 100 ohm. Esto lo divido por la corriente máxima que necesito leer, 100 mA, menos la corriente del instrumento, otra vez 1 mA. Si yo resuelvo esto, me da que la resistencia de Shunt es igual a 1,01 ohm. Bueno, si se dan cuenta, esta resistencia de Shunt es de un valor muy pequeño. ¿Esto por qué sucede? Porque justamente quiero que toda la corriente excesiva que quiero leer vaya para esta resistencia. Justamente para que esto suceda, la resistencia tiene que valer muy poco. Menos resistencia, mayor corriente voy a poder circular en ella. Como a veces la corriente que necesito leer es tan grande,
la resistencia de shunt suele ser muy grande. Me refiero físicamente. Sí, a veces, como decía el profesor Da, suele tener unos cachos de hierro interesantes. ¿Por qué? Porque a veces la corriente que circulan es tan grande que se calientan mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Para que mi resistencia soporte más el calor, tiene que estar construida de una manera más grande que las comerciales comunes que compramos en Dalú o en nuestro negocio de electrónica. Son de mayor potencia. Para eso pueden ver en el apunte que está más ilustrado. Buenísimo. ¿Qué tal si ahora vemos cómo expandir el rango de un voltímetro? La situación que vamos a plantear es similar a la anterior, a la del amperímetro, en la cual nos topamos con que mi voltímetro no tiene el rango necesario para medir mi tensión. Por ejemplo, imagínense que yo necesito leer una tensión de 300 volt y mi voltímetro es de 20 volt. Bueno, ¿cómo hago para aumentar el rango de mi instrumento de un voltímetro? Se hace de la siguiente manera. Imaginemos que quiero leer una tensión llamada B con mi voltímetro. Pero esa tensión es muy grande para que se soporte todo mi voltímetro. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para que este voltímetro soporte esa tensión? Sí, imagínense que mi voltímetro es de 20 volt y quiero leer 100 volt. ¿Cómo haría eso? Bueno, para eso tengo que realizar lo siguiente. Agregarle una resistencia en paralelo. No, esta resistencia está en serie. Justamente porque imaginémonos que yo tengo una tensión muy grande, ¿sí? Yo quiero repartirla. No quiero que vaya toda al voltímetro, ¿sí? Mi voltímetro va a soportar una tensión determinada, ¿sí? Llamémosla tensión del instrumento. En este caso es un voltímetro. ¿Sí? Mi voltímetro va a soportar una tensión determinada, llamada tensión del instrumento, ¿sí? Entonces, ¿qué? Si yo quiero medir una tensión muy grande llamada B, la tengo que repartir en dos partes. Una parte que tiene que ir al voltímetro y la otra a la resistencia. Esta resistencia que necesitamos para aumentar el rango se llama resistencia multiplicadora. Perfecto. Justamente una parte de la tensión va a ir al instrumento y la otra va a ir a la resistencia multiplicadora. Es como si yo tuviera una pizza de 8 porciones y solamente mi voltímetro puede comerse 2 porciones. ¿Las otras a cuáles van a ir? Obviamente las va a comer la resistencia, ¿sí? Imagínenselo de esa manera, es un ejemplo interesante, ¿sí? Bueno, justamente eso se produce porque mi circuito está en serie, por lo que la corriente es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué? Como la corriente es la misma, va a haber caída de tensión en los dos instrumentos, ¿sí? ¿Queda claro? Va a haber una caída de tensión en el voltímetro y otra en la RM. Es por eso que se coloca en serie, ¿de acuerdo? Por eso no se coloca en paralelo, porque si yo colocara la resistencia multiplicadora, las tres tensiones serían iguales. La tensión que quiero medir, la tensión del voltímetro y la tensión de la resistencia. En ese caso, el voltímetro se quemaría de todos modos, porque lo estoy conectando en paralelo sin nada en donde se derive mi tensión excedente. Bueno, ahora de vuelta, la pregunta es, ¿cuánto debe valer mi resistencia multiplicadora para que todo funcione correctamente? Bueno, para ello tengamos en cuenta que la resistencia multiplicadora y el voltímetro están en serie, ¿sí? Y cuando eso sucedía, recordemos que la tensión del instrumento más la tensión en la resistencia multiplicadora es igual a la tensión que quiero medir. Eso es por
segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Queda claro? Tiene sentido, porque imagínense que la tensión que quiero medir es igual a una pizza de, estas son 8 porciones. Imagínense que mi voltímetro solamente se puede comer 2 de esas porciones. ¿El resto a dónde va a ir? A la resistencia. Se va a comer las otras 6 porciones. Si yo sumo las 2 porciones que me quiero comer con las 6 que se quiere comer la multiplicadora, entonces me va a dar como resultado las 8 porciones totales. Es lo mismo que sucede acá. La suma de las caídas de tensiones, BI y BRM, es igual a la tensión que quiero medir, en este caso que es la total. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como están en serie, la corriente que circula por ambos elementos es la misma. Entonces, si aplico ley de Ohm y recuerdo que B es igual a I por R, puedo reemplazar estas tensiones por una multiplicación, en donde la tensión del instrumento es igual a la corriente del instrumento por la resistencia interna del instrumento. Al igual que en el amperímetro, tengo una resistencia interna, al igual que en una fuente de alimentación o cualquier otro dispositivo. Todos tienen una resistencia interna. Bueno, ya reemplazamos la tensión del instrumento y ahora también reemplacemos la tensión en la resistencia multiplicadora. Si aplico ley de Ohm, me queda que esta tensión es igual a la corriente del instrumento por la resistencia multiplicadora. ¿De acuerdo? Bueno, justamente en este caso, las dos corrientes son la corriente del instrumento. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Queda claro? Genial. Estos están sumando, recordemos, y la suma de estas dos multiplicaciones es igual a la tensión que yo quiero medir. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo acá mi incógnita bien ubicada. Yo quiero despejar esta incógnita, RM. Para eso voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a hacer que B le voy a restar este paréntesis que está sumando. Recuerden que si no tengo nada es porque está sumando. Lo paso restando para este lado. Me queda que B menos I del instrumento por su resistencia interna es igual a la resistencia, a la corriente del instrumento por la RM. Ahora lo que hago es pasar esta I dividiendo. Y me queda que la resistencia multiplicadora es igual a B menos la corriente del instrumento por su resistencia interna. Todo esto dividido por la corriente del instrumento. ¿De acuerdo? Si yo distribuyo esta corriente por ambos términos, porque acuérdense que en la división se puede realizar en una resta, ¿sí? Me queda que B dividido I menos II por RI dividido II es igual a RM. Lo que hice acá es distribuir esta I para este término y para este término. ¿Sí? Acuérdense, la división es distributiva con respecto a la resta y a la suma. Bueno, como se dan cuenta, en esta fracción tengo dos veces arriba y abajo la II. ¿Y qué pasaba en estas circunstancias? Se podían simplificar. Eso porque está multiplicando. Si estuviera sumando no se podría hacer. Pero como tengo algo multiplicando arriba y en los dos, en el numerador y en el denominador, tengo un término igual, los puedo simplificar. Entonces me queda que la resistencia multiplicadora es igual a la tensión que quiero leer menos la corriente del instrumento menos su resistencia interna. Espectacular. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos hacer un ejemplito para que esto quede bien en claro.
Bueno, imagínense que yo quiero ampliar el rango de mi voltímetro y que este pueda medir hasta 10 volts, ¿sí? Si yo sé que la resistencia interna de mi instrumento, o sea del voltímetro, es de 100 ohm y la corriente que aguanta es 1 mA, ¿cuánto debe valer la resistencia multiplicadora? Para eso, recordemos que la resistencia multiplicadora es igual a la tensión que quiero leer dividido la corriente del instrumento menos su resistencia interna. Si despejamos, me quedaría que mi resistencia multiplicadora es igual a 10 volt dividido 1 mA menos 100 ohm. Esto me da como resultado que la resistencia multiplicadora es igual a 9900 ohm. Como se darán cuenta, la resistencia multiplicadora es una de un valor muy grande. Esto es para que la caída de tensión en la resistencia multiplicadora sea más grande que la del voltímetro. Recordemos que justamente yo quería que la tensión que me sobre, que en general puede ser mucha, cuando quiero ampliar mi rango, vaya toda a la multiplicadora, a la resistencia. Para ello, tengo que tener más resistencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Más resistencia, más caída de tensión, ¿sí? Más R implica más B. Bueno, en el trabajo práctico que tienen que terminar, tienen que aplicar estas ecuaciones, estos razonamientos que acabo de hacer yo, ¿sí? No importa mucho en dónde se conecten para calcular el valor de la resistencia de shunt y la resistencia multiplicadora, ¿sí? Eso es más para pensarlo, ¿sí? Lo que importa son los valores que necesito, como estos valores, resistencia interna, corriente, tensión que quiero medir, es lo que necesito para calcular las resistencias multiplicadoras y de shunt. Entonces, con estas explicaciones que les acabo de hacer, ya deberían hacer todo el trabajo práctico sin ningún drama. Si tienen alguna duda, nos pueden consultar y los responderemos a la brevedad. Espero que haya sido útil estos videitos que acabo de hacer, que me llevaron bastante trabajo. Ya es tardecita, son las 11:51. Creo que están viendo ahí la barra de tareas. Pero bueno, vale la pena si les sirve a ustedes. Entonces, por favor, háganoslo saber. Bueno, nos vemos y que tengan buenas noches o buenos días.